Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Es que tenía problemas técnicos, pero ya estoy por aquí. ¿Podemos empezar, por favor? Buenas noches, compañeros y doctora. El día de hoy le toca exponer al equipo hoy. Nuestro tema es cuerpos extraños en vías respiratorias altas y oído. El equipo está conformado por Martínez Castro Aranza, Moreno Ramírez Bárbara y por nuestro compañero Sánchez Ramírez Juan Carlos y su servidora Flores Ríos Cintia Mírez. Bueno, el objetivo principal de presentar este tema es explicar la fisiopatología, explicar y analizar el padecimiento estudiando cada una de las partes biopsicosociales y indicar los estudios de laboratorio o gabinetes en caso de ser requeridos. También veremos las manifestaciones clínicas, las anatómicas, macro y microscópicas, y vamos a enlistar las causas más frecuentes que generan esta patología, y también vamos a describir las maneras terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas de este síndrome. Ya no se escucha. No sé quién esté exponiendo, pero a ver. Ya. Bueno, aquí dentro de los cuerpos extraños vamos a ver que es cualquier objeto que no sea perteneciente en este caso, a la región orofaringoesofágica o en la nariz. Y va a haber varias clasificaciones. La primera me gustaría mencionar acerca de los cuerpos extraños sólidos, inanimados e inertes. Estas ya pueden ser piezas de juguetes, minas de lápiz, puntas de lápiz, bastoncillos, tapones o papel. Y van a estar los sólidos, inanimados y no inertes, que van a ser semillas y pilas de botón. Y por último vamos a tener los animados, que pueden llegar a ser insectos. En la epidemiología vamos a tener que principalmente la asfixia es una causa importante de morbimortalidad y de mortalidad en los niños. Principalmente se va a presentar en lactantes mayores, en niños de 2 y 5 años y en niños que gatean. Esto va a tener una gran prevalencia en el sexo masculino, del 1.7 en comparación con el sexo femenino. La principal población que va a presentar este problema van a ser los niños menores de 4 años, ya que nos van a representar el 61.7 al 70%. Principalmente el objeto que más se encuentra van a ser los cuerpos orgánicos. En este caso, el objeto principal van a ser los cacahuates, seguido de semillas e insectos. Y la ubicación más frecuente de estos cuerpos extraños van a ser en los bronquios principales. También vamos a tener en la etiología que vamos a tener otra clasificación, la cual puede ser por cuerpos orgánicos, que va a representar del 63 al 83%. En esta va a ser más frecuente en los lactantes mayores y niños de edad escolar. Principalmente va a estar compuesta por semillas, verduras, principalmente por chícharos, dulces, salchichas
pepitas, cacahuates o frijoles, que son los objetos que más frecuentemente se pueden tener en el hogar. Por otra parte, vamos a tener a los cuerpos inorgánicos que nos van a representar del 17 al 37%. En este caso, el objeto más representativo van a ser las monedas y los juguetes pequeños, principalmente los legos, los globos, joyería, principalmente anillos y algunos imanes o metales. Vamos a tener los factores de riesgo. Principalmente va a ser frecuente que los niños de 2 y 5 años se lleven cualquier objeto a la boca, ya sea por sus instintos, por curiosidad o por exploración. También se menciona que la inmadurez de la dentación y la carencia de molares, ya que muchas veces no les va a poder tener una adecuada masticación. También se menciona que los infantes tienen una inmadurez muscular y para los procesos de la deglución, que más adelante va a ser explicada la deglución en el apartado de cuerpos extraños en la laringe. También se pueden presentar en personas con algunas alteraciones neurológicas y principalmente en las personas que presentan convulsiones. Bueno, para seguir hablando de este tema de objetos extraños en algunas actividades, pues vamos a repasar ligeramente la anatomía de algunos de los sitios donde es más frecuente encontrar objetos extraños. El primero de estos es la nariz. La nariz es una saliente que está en el tercio inferior de la cara y su constitución es osteocartilaginosa. La nariz tiene 3 tercios. El primero, que es el superior, primer tercio, es tejido óseo y los 2 tercios inferiores es tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso incluye 4 cartílagos, los triangulares, alares, los del tabique y los accesorios. Los cartílagos triangulares van justo por debajo de los huesos propios de la nariz. Los alares pues van justo por los lados de la línea media. El cartílago del tabique hace justamente la división entre una fosa nasal derecha y una izquierda, y los cartílagos accesorios se van a encontrar entre todos los cartílagos principales. Además de encontrar tejido óseo y cartilaginoso, vamos a encontrar tejido adiposo en los lugares donde no tenemos cartílago. O sea, bueno, un ejemplo pues es el ala de la nariz. Y también vamos a encontrar tejido fibroso, que va a ser el medio de unión tejido óseo y el cartilaginoso. Y por último, el tejido muscular. Y en este caso, el tejido muscular pues es de gran función para la expresión facial, el aleteo de la nariz y también para el olfato. La nariz se va a dividir en fosas nasales, tanto derecha como izquierda. Y esta división la va a hacer el tabique nasal, que es un cartílago. Cada fosa nasal va a tener 4 paredes, el techo. Bueno, el tabique nasal también tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. Ok. El cartílago está en el tercio anterior y en la parte posterior superior es hueso, como tu escrita lo dice. Sí. No solo es cartílago. Ok, gracias. La fosa nasal va a tener 4 paredes, que es el techo, la pared externa, la pared interna y techo, pared interna y la pared interna o el tabique nasal. Bueno, sí, medial. O sea, hablando de términos anatómicos, sería la pared medial. Sí, pared medial. Sí. De estas estructuras es importante hablar de la pared externa, porque en la pared externa se encuentran los cornetes y meatos, que es un lugar donde también pueden estar digamos que atorados algunos objetos extraños, porque son pequeñas cavidades. Siguiente, por favor. Los cornetes van a estar, bueno, son los de mayor tamaño, y los meatos se van a encontrar entre cada uno de los cornetes. Tenemos el espacio que el espacio.
Sí, la hendidura entre los cornetes. Vamos a tener un cornete y un meato superior, uno medio y uno inferior. El superior va a ser el de menor tamaño y el inferior es el de mayor tamaño. Si hacemos una exploración de la nariz, como lo vemos en la imagen, pues la imagen pequeña que está abajo, hay una saliente que es pequeña y una que es grande. La que es pequeña es el cornete medio y justo hay una hendidura antes de que esté la porción grande y ese es el meato medio. O sea, supongo que podría ser fácil que en algún momento un niño decida meter algo en su nariz y pueda quedarse atorado en ese lugar. Y la porción grande es el cornete inferior y la hendidura pequeña que está justo por un lado es el meato inferior. Siguiente. Esa sería la visión a la rinoscopía anterior. De la rinoscopía, sí. Que hacemos en el consultorio en la exploración física de otorrino. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de la faringe. La faringe es un órgano músculo-membranoso. Es una vía de acceso tanto de aire como de alimento, de aire hacia la laringe y de alimento hacia el esófago. Es el órgano de la fonación y se va a encontrar delante de las vértebras cervicales y detrás de las fosas nasales. Se va a dividir en tres. El órgano de la deglución, no de la fonación. La fonación es la laringe. Es la laringe, sí, tiene razón. Disculpe. Y la faringe es de la deglución. Ok, gracias. Se va a dividir en tres, en nasofaringe o rinofaringe, en orofaringe o bucofaringe y en laringofaringe. La siguiente, por favor. Pues va a tener también músculos que van a ayudar a los procesos que ya les comenté, tanto el paso de aire y la deglución. Van a ser principalmente tres, que son los constrictores superiores, medios e inferiores, y además el palato faríngeo y el palato gloso. Siguiente. Y aquí vemos la división de la faringe, sus tres porciones, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La porción superior va a ser la nasofaringe, la media va a ser la orofaringe y la inferior la laringofaringe. Vamos a darles un diagnóstico general de los cuerpos extraños. Mayormente se menciona que la principal clave va a estar en el interrogatorio, ya que se tiene que interrogar a los padres o al familiar responsable si el niño estuvo consumiendo frutos secos, semillas o tenía algún objeto en la boca. Asimismo, si ha sufrido algún episodio de atragantamiento. También se menciona que puede presentar el niño de inicio súbito tos, disnea, cianosis, dificultad respiratoria. En otras bibliografías se menciona que se puede presentar una triada clásica que va a estar compuesta por la presencia de sibilancias, tos y la disminución de los ruidos respiratorios. Y a su vez también se menciona en otra bibliografía que nos va a indicar que se tiene la presencia de un cuerpo extraño hasta demostrar lo contrario, la presencia de atragantamiento, la tos, las sibilancias y la disminución de los ruidos respiratorios. En algunas ocasiones el diagnóstico va a ser tardío, ya que muchas veces, principalmente los plásticos y el papel, se menciona que no presentan síntomas inmediatos, sino que pueden tardar incluso una semana en presentar estos síntomas. Se menciona que se van a presentar en 24 horas mayormente la presencia de cuerpos extraños en el tubo digestivo.
También es importante preguntar, identificar en dónde se localiza el cuerpo extraño, el tipo de cuerpo extraño es, ya que hay algunos materiales que mencionaremos más adelante, como en el caso de las pilas, que son tienen complicaciones que se deben de atender de manera urgente. También es importante valorar el tamaño del cuerpo y el grado de obstrucción. Por otra parte, también tenemos que realizar una exploración física completa. Principalmente tenemos que revisar la nariz, la cavidad bucal, la faringe, el cuello y los pulmones. La siguiente, por favor. En el caso de la radiografía se menciona que no se solicitan inmediatamente, ya que la mayoría de los cuerpos no se van a percibir fácilmente porque no son radiotransparentes, pero sí se van a poder encontrar en estas radiografías algunos hallazgos secundarios, principalmente atrapamiento aéreo y las atelectasias son las que más se van a presentar. En esta imagen se muestra una radiografía de tórax en donde se presenta una atelectasia ocasionada por la obstrucción a causa de un objeto extraño. Y subdividimos a los cuerpos extraños de las vías aéreas. Vamos a continuar con los cuerpos extraños en las fosas nasales o también conocidos como cuerpos extraños en la nariz. Los cuerpos extraños en las fosas nasales van a ser cualquier objeto extraño que no pertenece a la nariz. Esta se va a presentar mayormente en niños de 1 a 3 años, aunque en alguna literatura se menciona que va a ser más frecuente en niños de 4 años. En estas principalmente se van a encontrar alimentos, se menciona que principalmente cacahuates, pepitas o frijoles, y también objetos pequeños, joyas, pueden encontrarse perlas. En este caso vamos a apreciar en esta imagen la presencia de una perla en la fosa nasal. La fosa nasal en la que más se van a introducir los cuerpos extraños va a ser la fosa nasal derecha. En este caso, el cuadro clínico se menciona que se puede presentar principalmente de manera asintomática y vamos a tener 2 síntomas y signos claves que nos pueden sugerir la presencia de un cuerpo extraño en las fosas nasales. En este caso sería una obstrucción y una rinorrea mucopurulenta unilateral. También se puede presentar una rinorrea únicamente mucopurulenta y fétida. También vamos a poder presentar epistaxis y la respiración a través de la boca. La siguiente, por favor. El diagnóstico principalmente se puede considerar a través de la presencia de la rinorrea y la obstrucción nasal unilateral. Vamos a tener como primer medida para realizar el diagnóstico una exploración física de la nariz, que consiste en levantar la punta de la nariz para poder realizar una rinoscopía. Se menciona que tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de los cuerpos extraños en la nariz, en la faringe y en la laringe, es primordial tener una iluminación adecuada, ya que si no es así se pueden causar daños innecesarios. Y también se sugiere realizar alguna radiografía lateral de los senos o dentales principalmente, si es que no se ve fácilmente el objeto. En este caso vamos a tener una radiografía en proyección frontal que va a representar la presencia de una pila en las fosas nasales. En este caso se va a caracterizar porque el botón de la pila se ve como un escalón. La siguiente, por favor.
Y el tratamiento principalmente va a consistir en la extracción del cuerpo extraño. También se menciona que se puede realizar a través de sonarse la nariz o soplar. Algunas de las técnicas que más se mencionan que pueden realizar los padres con supervisión e instrucción del personal médico calificado es la técnica del verso de la madre, el cual va a consistir en que se tiene que ocluir la narina sana y posteriormente se tapa la boca del niño con la boca de la madre o del familiar responsable para formar un sello. Y ya que se formó ese sello, el familiar o la madre tiene que soplar por la boca y con esto se va a obtener la expulsión del cuerpo extraño. También se puede utilizar un extractor de CAX. Este va a consistir, este extractor es especializado para extraer cuerpos extraños de la nariz y del oído. Este se va a introducir por encima del objeto y distal. Posteriormente se menciona que se debe insuflar el catéter y se va a retirar realizando tracción. Se menciona que no es necesaria la anestesia, al menos que se presente tumefacción o la presencia de alguna hemorragia. En el caso de que se encuentre algún insecto en la fosa nasal, se recomienda utilizar lidocaína al 2%, ya que esta va a matar al insecto. Y se recomienda no utilizar irrigación, ya que algunas sustancias pueden permitir que los vegetales o las esponjas crezcan. La siguiente, por favor. Y las complicaciones, principalmente las complicaciones van a estar caracterizadas por la aspiración, las infecciones y en el caso de las pilas de botón, que es un motivo de extracción urgente, sería que la pila va a ocasionar una alcálisis. Esta va a consistir en que la nariz es un medio húmedo. La nariz, al ser un medio húmedo, va a permitir la degradación de la pila. Y cuando se tiene degradada la pila, se produce hidróxido de potasio, el cual es una base fuerte que nos va a ocasionar necrosis, daño tisular y también se menciona que la destrucción del cartílago. Y en otras bibliografías se mencionan que se pueden presentar sinequias. Yo encontré que son adherencias. En este caso tenemos una TAC que es una sinequia en el tabique y en el cornete ocasionada por el botón de la pila. Y bueno, ahora vamos a pasar con los cuerpos anteriores. La faringe se va a dividir en tres principales, que va a ser la nasofaringe, o rinofaringe, la orofaringe y la lingofaringe. En primera instancia vamos a ver que la incidencia va a estar basada principalmente en niños menores de 4 años y en adultos mayores a 70 años. Bueno, de manera general, ve que pues el cuadro clínico va a depender de la zona en la que se encuentre el objeto. En este caso, de manera general, dolor faríngeo que aumenta con la disolución, la disnea, pero como lo mencionaba, va a ser basado en la región en la que se encuentre el objeto. La siguiente, por favor. En el diagnóstico vamos a tener principalmente que se va a hacer una exploración para inspeccionar la faringe indirecta y poder utilizar la radiografía. Y tratamiento en instancia va a ser pues la extracción del cuerpo que esté alojado. La siguiente, por favor. Bueno, comenzar con el cuerpo extraño en la rinofaringe. Estaba leyendo que en la rinofaringe se muestra una incidencia poco frecuente, es decir, que no son casos muy pocos, donde la mayor porcentaje de casos están en la orofaringe.
En este caso, el técnico va a... Estamos escuchando muy entrecortado. ¿Hay alguna forma que mejoráramos el audio? Solamente que apagaran la cámara es como, siento que mejor. No sé, ¿cómo podríamos mejorar tu audio o...? Ya está. No escuchamos igual. Los demás escuchan mal, así como con entrecortado y como con eco. Sí, sí se escucha mal. Se escucha con entrecortado. A ver si quieres, inténtalo de nuevo. Sí, ¿ya se escucha mejor? Bueno, a ver, continúa. No, se escucha igual, ¿eh? Se escucha igual, muy entrecortado. De hecho, creo que se escucha más entrecortado ahora. A ver, continúa, a ver si podemos esta vez escuchar mejor. No, de hecho creo que ahora se escucha peor. No sé si sea a lo mejor tu señal o a qué se debe. ¿Alguien sabe por qué puede estarse escuchando así? Debe ser seguramente a la latencia del internet que tiene el ingeniero. Sí, a lo mejor es tu señal. Uh-huh. A ver. Si estás desde la compu, no sé, puedes desconectar tantito tu teléfono a ver si con menos dispositivos conectados puedes recibir un poco más de señal. No sé. A ver, intenta. A ver, si puedes hacer algo para que se escuche mejor. Pues si estás desde tu lab y tienes el cable, puedes conectarlo al módem. A mí luego me mejora así. De hecho, ya no te escuchamos, Juan Carlos. ¿Se escucha mejor? Te seguimos oyendo entrecortado. A ver, continúa, a ver si logramos esta vez mejorar. Ahora sí ya no te entendemos nada. Ahora sí ya no se escucha peor, ya no logramos entender lo que dices. A ver. Esperemos un momentito a ver si logra algunas de las cosas que le han dado. Sí, parece ser que es el internet que está fallando. Sí. Si pudieras usar tus datos para que expongas o apaga y prende rápido el internet. porque supongo que
¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Crees que sí puedas continuar? Mándanos mensaje, por favor. Doctora, un favor. Un compañero sacó la sesión y quiere volver a entrar. Es Luis Edward. Sí, espérame, déjame ver. ¿Cómo puedo? A ver, espérame, voy. No, creo que no ha mejorado, ¿eh? No, ellos son, es el internet de uno de los muchachos no está funcionando. No, pero ya vamos a terminar, ya casi se acaba. ¿Cuándo te pagas la computadora? Sí. A ver, espérenme. Sí, ya estoy aquí. Es que ya se me iba a acabar la batería. Me fui a conectar. ¿Qué pasó? ¿Sí pudiste? Pero creo que no me escucho. Doctora. Sí. Mencionan algunos compañeros que si todos apagamos nuestras cámaras podría ser mejor para que él pueda intentarlo. Ok, intentémoslo entonces. Sí. A ver, vamos a ver si así mejoramos tu sonido. Tiene mejor. A ver, continúa, a ver si logramos escuchar algo, porque no. No, mi parte de que les estaba comentando que tiene poco común que en los o porcentaje donde mates se encuentran esos objetos que ¿Sabes qué? No veo que haya ninguna mejoría y como que te escuchábamos un poquito entrecortado, pero algo se entendía y ahorita ya no se logra entender qué estás diciendo. Hoy me da mucha pena, no sé si alguna de tus compañeras pudiera continuar o... Digo, es una cuestión técnica, no va a haber problema en cuanto a la evaluación, pero sí, porque no, o no sé si tengas alguna otra idea de mejorar el sonido. Parece ser que es como el internet. Doctora, alguien del grupo propone que le hablemos, bueno, que una de esas compañeras le hablen al compañero por teléfono, entonces que solamente acerquen la bocina a la computadora a nuestras compañeras para que podamos escuchar su voz. Bueno, háganlo, sí. Si se saben alguna cuestión allí técnica para hacerlo, sí, adelante.
A ver, ¿qué hacemos? ¿Esperamos un momento a que hagan ese enlace? Sí, doctora, vamos a ver si nos puede marcar alguna de las tres y Sí. para que podamos mandar eso. Sí. Ay, no, se oye muy feo. A ver. A ver, ¿qué tal ahora? No, se oye un chirrido muy fuerte. No sé si ustedes lo escuchen. Sí, doctora, es que yo creo que el audio de él se contrapone con la micrófono de la laptop de mi compañera. Sí, tal vez, porque se escucha muy feo. Ay. Solamente que la chica que le está marcando active el altavoz y apague el micrófono del teléfono para que no se contraponga el audio. A ver si pueden hacer eso, por favor. ¿Ya se escucha? De la compu en donde estás conectado, baja el volumen, porque si no se va a escuchar todo. O de la compu si puedes ponte audífono y ya nada más pegas la bocina del celular a los audífonos para que no se escuche el eco. Bueno. A ver, ¿sí se escucha esta vez? Sí, creo que se escucha Sí, menos. se escucha mejor. Si quieres, continúa y vemos. Sí, bueno, le estaba comentando que los cuerpos extraños en la rinofaringe son muy poco frecuentes. La mayoría de los cuerpos extraños tienden a alojarse en la orofaringe y en la laringofaringe. En este caso, en la rinofaringe, el cuadro clínico y el diagnóstico son muy parecidos a los cuerpos extraños en las fosas nasales. En el diagnóstico, la sintomatología va a haber una obstrucción de las fosas, No, el ruido no, ¿eh? El ruido impide que y es demasiado molesto. A ver, sigue. Y bueno, en el diagnóstico vamos a ocupar una rinoscopía anterior acompañada de una nasofibrendoscopía. Y en el tratamiento, pues el tratamiento va a ser la extracción del cuerpo extraño bajo anestesia local con un instrumento curvo en forma de asa, que es la pinza o que tenía en la diapositiva anterior. Esa es la asa de Saint-Paul y la técnica del beso. Y como se dan cuenta, es similar al cuerpo extraño en las fosas nasales. Y bueno, el cuerpo extraño en la orofaringe.
Aquí vamos a ver que sus localizaciones principales van a ser en el pelo del paladar, los pilares, la región amigdalina y la base de la lengua. En este caso se dice que el cuerpo extraño o lo que va a provocar a la obstrucción va a ser las espinas de pescado, que van a estar en un 40% de los casos, huesos de pollo y otras cosas como los cacahuates, joyería, entre otras cosas. La complejidad de esto se va a dar dependiendo de si hay una lesión o no asociada. Y una complicación va a ser una urgencia médico-quirúrgica. Dentro del cuadro clínico vamos a tener la disfagia y una dificultad respiratoria por compresión, debido a que el objeto estaría provocando pues una obstrucción. Y el tratamiento va a ser una extracción instrumental con una pinza de presión de tipo McGill, que es la que está ahí abajo de la imagen de la radiografía. Esa es una pinza de McGill. Y el diagnóstico se va a dar a través de una laringoscopía indirecta. Igual con una nasofibroscopía y una radiografía cervical y de tórax, si se necesitara. La siguiente, por favor. Y bueno, el cuerpo extraño en la hipofaringe, que en esta parte de la faringe va a ser donde cualquier tipo, ya sea orgánico o inorgánico, se puede obstruir. Es decir, cualquier cosa puede obstruir esta parte, ya sea desde cosas muy pequeñas a cosas un poquito mayor significativas, como lo serían pues, las monedas. En el cuadro clínico va a ser clásico el dolor faríngeo y la incapacidad de deglutir, esto por el tamaño del objeto que está atrapado. La otalgia refleja, y bueno, en la mayoría de los casos se deben a la penetración endobucal del cuerpo extraño debido a un movimiento de deglución accidental. Las localizaciones principales van a ser la región retrocricoidea, el borde superior de los senos piriformes y la pared hipofaringea posterior. En el tratamiento vamos a ocupar un espejo laringio o un nasofaringoscopio y una pinza de presión con anestesia local, un laringoscopio o un hipofaringoscopio rígido. En el tratamiento se basa dependiendo si se trata de un niño o de un adulto, ya que en los niños muy pocos colaboran, por lo cual se tiende a usar la anestesia general. En el diagnóstico lo vamos a hacer por exploración física, haciendo una inspección en la cavidad bucal. En dado caso de que no se llegue a encontrar nada, por decirlo así, a simple vista, se tiene que hacer un acto digital suave en la base de la lengua. Una laringoscopia directa acompañada de una nasofibroscopia y si se necesitara una... Pero es molesto, no sé si... A ver, y le bajamos volumen. La siguiente, por favor. Y bueno, ya como tratamiento general de los cuerpos extraños en la faringe, vamos a ver, como les comentaba, que va a ser depende de la localización y de la presencia de lesiones asociadas. Y su extracción va a ser pues, con anestesia general en niños indóciles o en cuerpos extraños profundamente enclavados. En la rinofaringe se va a ocupar una remoción del cuerpo extraño bajo anestesia general e intubación endotraqueal. Esto porque los niños prácticamente pues, no colaboran y pues se tiene que ocupar anestesia general para no llegar a causar otra lesión o agrandarla. Y el cuerpo extraño en la orofaringe, esto ya es un poquito más tranquilo, porque se ve tanto en niños como en ancianos con un poco más de tiempo. Es
Jesús, lo pueden hacer de forma sentados, parados, con una lengua, se hace la exploración, y en dado caso de que el objeto sea visible, se retira con una pinza de bayoneta, que es la que se muestra en la imagen, y puede o no ser necesaria la anestesia local. Y en la hipofaringe son retirados generalmente con anestesia general e hipofaringoscopía dirigida, todo dependiendo del tamaño del objeto que se encuentre atrapado. ¿Sí? Bueno, y en las complicaciones vamos a tener signos de complicación local, el enfisema subcutáneo, la palpación cervical, en dado caso la tortícolis, y los signos de perforación, que en este caso, como se muestra en la imagen, es un enfisema retrofaríngeo, también conocido esa parte como el signo de minicerode. Ya vamos a ir con cuerpo extraño laringe. Vamos a hablar antes un poco de anatomía. Ok, entonces nosotros vamos a ver que la laringe es un órgano tubular. En algunas de las literaturas también lo mencionan como un órgano que tiene una forma de pirámide triangular invertida, y esta va a ser esencial para la fonación y va a permitir la entrada hacia las vías aéreas inferiores. Vamos a ver que este se va a encontrar ubicado anteroposterior al cuello y debajo de la faringe del hueso ioides y por encima de la tráquea. Para sus límites vamos a ver que van a estar marcados por arriba por el lado más, el punto más alto de la epiglotis, y por abajo va a ser con el cartílago cricoides. También vamos a ver que para su estudio se van a dividir en 3 porciones. La primera es la porción supraglótica, que es la que vemos marcada aquí. Y vamos a tener la zona subglótica, bueno, la zona glótica y la zona subglótica, que va a ser ya la que va a dar paso a la tráquea. Lo que nos gustaría detallar acerca de la zona supraglótica es que pues en su pared anterior va a tener a la epiglotis. De la zona glótica, esta ya va a ser un poquito más importante porque va a contener las cuerdas vocales verdaderas y falsas, o superiores e inferiores. En este caso vamos a ver que van a haber 4. Aquí se ve en la imagen. Bueno, aquí se ven 2, pero son 4. Y vamos a hablar primero acerca de las superiores o las falsas. Estas van a tener una forma triangular. Son las que se ven aquí. Van a tener una forma triangular y se van a insertar justo debajo de la epiglotis. Aquí está la epiglotis y aquí va a estar su inserción. Y vamos a ver que las cuerdas vocales inferiores o las verdaderas ya van a estar también ubicadas en el cartílago tiroides, por debajo de las falsas, de las cuerdas vocales falsas, y vamos a ver que van a estar también, su otro extremo va a estar en el cartílago aritenoides. Esta va a tener una cara superior en forma del piso del ventrículo laríngeo, y su cara inferior mira hacia la zona subglótica. La glotis va a carecer, bueno, una de las principales características es que va a carecer de irrigación e inervación, y va a estar delimitado por las cuerdas verdaderas y hacia abajo por el cartílago aritenoides. Esta va a tener 2 porciones. Bueno, aquí yo no alcanzo a ver bien porque está en la cámara. Perdón, ya la pude mover. Bueno, va a tener 2 porciones. Una que va a ser interligamentosa y la otra que va a ser en el aritenoides, en los cartílagos cartilaginos. Interaritenoidea. Interaritenoidea, que va a ser la que va a estar pues en los cartílagos aritenoides, y la otra que va a ser la pues entre las... Esta va a ser para la cuerda vocal.
y la otra va a ser para la respiración. Esta va a quedar parcialmente abierta para permitir el paso del aire. Y bueno, la última zona que es relevante va a ser la zona subglótica, que pues va a dar paso ya a la tráquea. Aquí, bueno, en fisiopatología me gustaría explicar un poco acerca de la deglución. Ya se lo había comentado un poco Mireille. Y bueno, el inicio va a ser voluntario y voy a iniciar con la masticación. ¿Por qué va a ser importante aquí la masticación? Bueno, porque esto va a definir que sea un poquito más usual estos episodios de atragantamiento en niños que en adultos. Esto va a ser porque la primera dentición de los niños es solo 20 piezas. Son incisivos, caninos y molares, a diferencia de la segunda dentición que ya es en adultos, que va a tener los premolares. Los premolares son dientes que su trabajo dentro de la masticación es triturar. Entonces, bueno, al no tener estos dientes los niños, pues la comida llega a ser de un tamaño un poco más grande. Incluso si llega a ser, bueno, en los adultos, el tamaño del bolo debe de ser de 2 centímetros. Y luego, aparte, los niños tienen la lengua un poco más grande que la de los adultos. Aquí en la fase faríngea sí que les puse puras acerca de las cuerdas vocales, porque eso es lo que es un poquito más relevante aquí. Y bueno, vamos a ver que esto ya no va a ser voluntario, ya va a ser involuntario. Va a tener eventos respiratorios y eventos digestivos, pero ya los digestivos ya no van a ser relevantes para este tema. Lo que va a ser importante de mencionar aquí es que, bueno, la base de la lengua va a empujar la epiglotis, y la epiglotis se va a horizontalizar y se va a elevar la laringe. Las cuerdas vocales se van a acercar a la línea media y se van a cerrar la glotis. Aquí va a ser importante el cierre de la glotis. Sin embargo, cuando se llega a alterar alguno de estos factores, cuando la base de la lengua no llega a empujar adecuadamente la glotis o llega a haber una alteración en los músculos, la epiglotis va a quedar abierta y va a permitir la penetración de algún cuerpo extraño. Bueno, y aquí vamos a tener la patogenia en cuerpos extraños. Aquí, bueno, ya vamos a obtener que puede ser por alteración de la masticación o deglución, y esto va a hacer que un cuerpo extraño sea aspirado y va a ocasionar un síndrome de penetración. Este puede ocasionar un reflejo de bloqueo o un reflejo de tos expulsivo. Generalmente vamos a iniciar con el reflejo de tos expulsivo, que el fin de este es eliminar el cuerpo extraño. Ya en el caso en el que no llegue a ocurrir, el cuerpo extraño pasa a la subglotis y se quedará ahí. También se puede ocasionar un reflejo de bloqueo, que sería un espasmo laríngeo. Básicamente lo que queremos decir con esto es que las cuerdas vocales se ponen rígidas y no permiten el paso del objeto. Sin embargo, esto puede pues no salir en el momento adecuado y el objeto puede quedar atrapado entre las cuerdas vocales. Eso lo que va a ocasionar es dificultad respiratoria, tiraje, estridor y cianosis. Y bueno, aquí vamos a ver ya un poquito de más datos. La frecuencia de estas va a ser del 2 al 12% de los casos. Y esto no hablamos de todos los casos de atragantamiento, nada más estamos hablando de los casos de cuerpos extraños en bronquios y en bronquiolos. Sin embargo, aunque parezca que esta es la menos relevante, la que menos sucede, es la que llega a ser más peligrosa. Dentro del cuadro clínico vamos a tener que esto se puede hacer una obstrucción parcial o una obstrucción total. En la mayoría de los casos llega a ser una obstrucción parcial, que esto ya provoca el estridor, afonía, tos crupta, odinofagia y disnea. Ambas son urgencias. Sin embargo, la obstrucción total es mucho más grave y puede llegar hasta la muerte, porque va a ser la cierre absoluta de la glotis y no se va a permitir el paso absolutamente de aire. Bueno, aquí vamos a ver que va a haber intervalos, como ya lo había mencionado.
el intervalo inicial, que ya lo mencionaron mis compañeros, que va a ser el periodo como que más alarmante dentro de los padres, porque va a ser el periodo en donde está la tos y las personas como que se ponen mucho más estresadas. Va a haber paroxismo de tos, atragantamiento, náuseas, obstrucción de las vías aéreas inmediatamente después de la aspiración del cuerpo extraño. Y después va a haber un intervalo asintomático. Esto va a ser importante mencionarlo porque los objetos, los cuerpos extraños que pasen a partir de la laringe ya no van a tener una sintomatología, es decir, el paciente va a presentar un atragantamiento justo arriba de la laringe, y ya posteriormente las estructuras que son por debajo de la laringe ya no va a presentar sintomatología, va a parecer como si ya se hubiera solucionado. Sin embargo, no, eso no va a ser, e incluso si eso va a permitir que el diagnóstico sea mucho más retrasado y que pueda ser un poquito más o desencadenar mayores complicaciones. Aquí esto ya se los mencionaron más o menos. Lo principal va a ser la anamnesis. En el 70% de los casos vamos a ver que del 70 al 86% va a ser por sospecha del cuidador, que va a encontrar o va a ver que de repente había un objeto y luego ya un niño estaba jugando con un Lego y de repente ya no estaba. Y generalmente la sospecha se hace en un 80% gracias a esos datos que brindan los cuidadores. Otra va a ser la sintomatología: estridor, tos, disfonía, tiraje intercostal. También en la exploración física se va a hacer con un espejillo de laringe para explorar la laringe y la entrada de los senos piriformes. Bueno, este espejillo es para eso. Y en los estudios de gabinete generalmente no se van a hacer, pero si se hacen, la tomografía computarizada es la más sensible, a diferencia de la ecocardiografía y los rayos X. Y bueno, el tratamiento, aquí yo encontré que va a ser endoscopía. Para esto ya se va a necesitar anestesia y una laringoscopía directa posterior a la colocación de una mascarilla laringea. Aquí, como vemos en esta imagen, fue un caso, bueno, yo encontré un caso clínico de un niño de 2 años que, bueno, aquí pueden ver, este es el objeto, era un pedazo de plástico que se quedó atorado en la laringe del pequeño. En este caso clínico mencionan que para su tratamiento se realizó una fibrolaringoscopía y posteriormente una laringoscopía directa bajo anestesia general. Y ya tras eso pudieron visualizar el objeto extraño y ya se extrajo con pinzas de agarre con esta lámina de plástico. Y bueno, ya por último vamos a tener el cuerpo extraño no oído. El conducto auditivo. Oh, perdón. No sale esta parte. Esperen. Bueno, lo voy a dejar así porque no sé por qué en grande no se alcanza a ver esto. Bueno, entonces para cuerpo extraño y conducto auditivo ya no vamos a hablar de anatomía porque eso sí ya lo explicaron en mayor detalle en otitis. Y bueno, el cuadro clínico va a ser principalmente asintomático. No va a haber daños generalmente, pero el paciente sí se va a encontrar como nervioso o ansioso. Si es que llegase a presentar síntomas, van a ser generalmente la sensación de taponamiento, hipoacusia, acúfenos, dolor, supuración y hemorragia. En el diagnóstico nosotros vamos a ver que, como ya se los había mencionado, la anamnesis va a ser lo principal y bueno, lo que nos va a decir básicamente del 86%, del 80 al 88% de los casos nos va a dar la sospecha de esto. También, bueno, para sacar el diagnóstico vamos a necesitar los antecedentes y la sintomatología. Esto nos va a permitir que tengamos el 75% del diagnóstico definitivo. Para la exploración física debe de hacerse por otoscopía y los diagnósticos diferenciales van a ser tapones de cerumen, tumoraciones del conducto auditivo, que ya van a tener hiperostosis, exostosis y colesteatoma. Y ya les puse un
un video para que pudieran ver cómo se visualizan algunos materiales que pueden encontrarse en el conducto auditivo. El conducto auditivo es una estructura tubular compuesta por piel y cartílago. Los cuerpos extraños pueden ser inertes, como en este caso un poco de arena, o unas piedrecitas pequeñas, o incluso un drenaje que se puede haber expulsado. En estos casos, la mayoría de las veces no es necesaria la extracción, se puede dejar y la propia limpieza automática del conducto la sacará. En otras ocasiones, los cuerpos extraños son más grandes o se han introducido de manera algo más traumática, como en este caso el algodón, o un trozo de papel, o una pequeña ramita. En estos casos sí suele ser recomendable la extracción, ya que son demasiado grandes para que se limpien solos. Luego están los cuerpos extraños biológicos, es decir, los vivos, como por ejemplo puede ser un bichito, o por ejemplo puede ser un insecto, o incluso pues una pequeña babosita. En estos casos la extracción es importante, pero primero es necesario que se estén quietos. Para ello se puede colocar un poco de alcohol. Aquí vemos la extracción bajo control otoendoscópico de un cuerpo extraño. Esto es muy importante a la hora de extraer el cuerpo extraño. Hay que ver lo que se está haciendo. De lo contrario nos arriesgamos a meterlo más dentro y a herir más. Y por otro lado están los cuerpos extraños cuya introducción ya es traumática, como por ejemplo en este caso un gancho dentro del oído o una piedra grande en el conducto. En estos casos, para su extracción puede ser necesario incluso dormir al paciente para sacarlo en quirófano. Y bueno, ya aquí les voy a hablar acerca de la extracción, que ya les mencioné un poco en este video. Bueno, las indicaciones va a ser que haya un cuerpo extraño en el conducto auditivo. Como ya lo mencionaba, hay algunos materiales que no va a ser necesario hacerlo, pero en la mayoría de los casos sí. El material instrumental van a ser gasas, guantes no estériles, jeringa óptica, gancho de punto de Roma, cureta óptica, pinzas de punta Roma y batea. Es muy importante que también sepamos nosotros qué técnica vamos a utilizar, ya sea la de irrigación o la instrumentada. La técnica de irrigación se va a utilizar con cuerpos extraños redondos y de consistencia blanda. Si por el contrario utilizamos la instrumentada con objetos extraños que sean redondos, lo único que vamos a hacer va a ser que se vayan pues mucho más al fondo del conducto auditivo externo y podremos agravar la sintomatología del paciente, si es que la presenta. Y luego va a estar la técnica de manipulación instrumentada, que van a ser cuerpos extraños cerca de salida del conducto. Esto ya van a ser cuerpos extraños que van a ser de un mayor tamaño y van a tener una figura pues no ovalada. Aquí nada más es un video de cómo hacer una extracción. Y este ya va a ser el último video. Dura, me parece que 2 minutos. Sí. Ganchos pequeños o pinzas finas serán suficientes para su extracción. En el caso de cuerpos extraños vivientes o que se encuentren en la profundidad del conducto auditivo externo, el lavado de oído será el método ideal para su extracción.
es indispensable contar con jeringuillas de plástico, con cánulas de punta roma o jeringuillas metálicas con capacidad de 50 centímetros cúbicos o más, igualmente con puntas romas, para así evitar laceramientos de la piel del conducto. El agua debe estar a temperatura corporal para evitar vértigo o lipotimias. Con suave tracción del pabellón hacia arriba y atrás, dirigiendo la punta de la jeringuilla hacia la pared superior del conducto, en dirección al occipital, se envía el agua con presión para que penetre en el mismo. 2 o 3 intentos pueden ser suficientes para conseguir el objetivo. Frente a ciertos cuerpos extraños ubicados en la profundidad del conducto, será necesario remitir el caso al especialista, quien bajo visión microscópica realizará la extracción. Y aquí yo agregué otro video, pero este video dura 15 minutos, definitivamente no lo vamos a poner, pero si quieren ver, aquí enseñan como que con más detalle. Y sí, bueno, estaría muy bien que lo viera cada uno en sus hogares. Bueno, por último vamos a hablar de la prevención. Ya que la ingesta o la aspiración o la colocación de cuerpos extraños es una causa muy común, bueno, es una acción de causa muy común en niños menores de 4 años. Principalmente se le pide a los padres que tengan siempre mucha atención en lo que los niños llegan a tener en sus manos y lo que puedan llevarse a la boca o a cualquier parte del cuerpo. Y ya sean de cualquier origen, o sea, si son vivos o inertes, hay que tener mucho cuidado. Hay que monitorear constantemente, educar a los padres en el tema sobre cuidado de los niños, evitar la exposición a los niños a objetos que puedan ser aspirados o ingeridos y siempre contar con los números de emergencia para cualquier emergencia. Y eso sería todo de nuestra parte, doctora. Sí, muy bien. Muy bien. Creo que hay que hacer énfasis en lo de los objetos pequeños y en específico en la nariz, las pilas de botón, porque pues vemos que ahora muchos aparatos electrónicos de uso diario o juguetitos casi desechables traen ese tipo de pilas, ese tipo de baterías y son muy dañinas. Es una urgencia real cuando un niño tiene una batería de esas, porque puede ser que se desencadene un daño tal a la mucosa que termine en una perforación del tabique nasal. Entonces sí es una complicación bastante lamentable por el hecho de que se debe actuar rápido para prevenirse. Sí se puede prevenir, para que no ocurran la introducción, pues no tener a la mano de un niño tan pequeño ese tipo de baterías y tener cuidado. Pero si se identifica, inmediatamente se debe remitir a un especialista. Es un error común que en urgencias o con el médico general o con el médico familiar se intentan extraer los cuerpos extraños tanto en oído como en nariz, y es un error porque a veces eso ocasiona que los pacientes lleguen ya con una manipulación, ni siquiera se logra porque no se tiene el instrumental adecuado y entonces a veces ocasiona más lesión.
lesión en cuanto a, por ejemplo, en el caso de la nariz, epistaxis, como casi siempre son niños pequeños, menos de 5 años, llegan ya asustados, ya no quieren cooperar, demasiado estresados. En el caso de que sea un cuerpo extraño en el oído, puede estar tan edematizado de la manipulación que hubo, el conducto, que ya no se logre ni siquiera ver el objeto extraño. Entonces son niños que van a terminar invariablemente en un quirófano con una sedación mínimo para poder hacer la extracción del cuerpo extraño. Y en el caso de lo de la nariz, 24 del cuerpo extraño que les digo de las pilas, menos de 24 horas ese niño debe ya retirarse del cuerpo extraño porque el daño se da en cuestión de horas. Yo creo que a partir de 8 horas un niño ya empieza a tener datos que pueden ser irreversibles de daño a nivel de la mucosa y ese es el gran riesgo, que terminen con una perforación septal. Es una perforación que, si es lo suficientemente grande, la va a tener allí todo el tiempo hasta que se le haga un procedimiento quirúrgico para cerrarla. Entonces, esas no se cierran espontáneamente, como en el caso de una pequeña perforación en la membrana timpánica, que ahí sí puede ser que con los cuidados adecuados se cierre y la vigilancia adecuada se cierre espontáneamente. No así en una perforación septal. Ese niño tiene en algún momento que operarse para cerrarla. ¿Qué otra cosa? En el caso del oído, también como son bastante frecuentes, importantísimo que si no tienen el instrumental, en ese momento se debe remitir al especialista. Es la recomendación inicial. ¿Alguien que tenga comentario, pregunta, algo que quiera agregar del tema? Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan común es que por un objeto en el oído se pierda la audición? A menos que se tenga un objeto que ocasionó un daño bastante importante. Por ejemplo, el daño puede ser que no solamente haya una perforación, sino que haya un daño hacia la cadena osicular. Si el cuerpo extraño logró penetrar hasta incluso alguno de los huesecillos y ocasionó una desarticulación de los huesecillos, eso va a tener hipoacusia, va a tener algún grado de, por lo menos una hipoacusia moderada, y eso no se va a corregir a menos que sea a través de una cirugía. Se puede hacer una corrección, un tratamiento para mejorarla o incluso corregirla. Sería de muchísima mala suerte que el objeto penetrara hasta la cóclea o hasta lesionar alguna parte de la cóclea hacia el promontorio, se me ocurre pensar, o hacia la ventana oval, o que desarticule totalmente los huesecillos y que se salga el estribo de la ventana oval. Entonces, eso también podría ocasionar una hipoacusia mucho más grave, en ese caso una hipoacusia neurosensorial, que sí sería de muy mal pronóstico. Entonces, si pueden ocasionar hipoacusia, sí, no es lo común y puede ser grados variables y de gravedad, y eso dependerá también del pronóstico. No es lo común. Generalmente la forma que tiene el conducto auditivo externo de ser no totalmente recto, sino tener esa curvatura, evita que un cuerpo extraño llegue a la profundidad de la membrana del conducto y que llegue hasta la membrana timpánica. Puede casi siempre estar o en el tercio externo o en el tercio medio del conducto auditivo externo. Es lo que más comúnmente vemos. Se queda atorado en esa parte estrecha del conducto auditivo externo. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Algo que quieran agregar? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces ya terminamos. Mañana yo creo que igual a las 7, va a ser a las 7 yo creo, que nos veamos para lo del examen. Entonces, pues ¿alguna otra cosa? ¿No? Creo que no, doctora. ¿No?
bueno, ok. Pues entonces nos vemos mañana. Nos conectamos mañana. Muchas gracias a los de la exposición, muchas gracias a todos y que pasen muy buena noche. Hoy no les voy a pasar lista. Ay, sí, todos están. Gracias, doctora. Bueno. Gracias.